Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 21 al 24. Al 25, del 1 al 20, del 21 al 25. Este es el sermón número 30 de la serie que está titulada Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Estamos aprendiendo qué pide Dios de nosotros como iglesia. El título de este sermón es La ordenación de ministros o ancianos. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El Señor nos auxilie mientras meditamos en su palabra. Aunque leímos todos esos versículos, la exposición tiene que ver más que todo con el versículo 22 y el 23, 22 y el 24. Mis estimados, amados hermanos y amigos, es muy lamentable que ha habido en las últimas décadas un movimiento que se infiltró dentro de las iglesias evangélicas, y las iglesias desprevenidas y sin pastores que les hicieran, como dice la palabra, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio. Simplemente dejaron entrar a las iglesias costumbres y prácticas que no son bíblicas, y una de ellas es la imposición de manos. Me imagino que, si no todos, muchos conocerán la práctica en algunos lugares, que imponer manos es algo casi que de carácter mágico o supersticioso para transmitirle algo a la persona, lo cual han dado a llamar en ministrar. Gente que llamaba a otros, venga o vaya para que lo ministren, y ministrarle era ponerle las manos encima. Esa imposición de manos, primero que todo desatiende lo que aquí dice, pero no es la imposición de manos que la Sagrada Escritura nos enseña. ¿Y por qué digo que desatiende? Porque aquí dice que no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y veíamos personas haciendo fila para que les pusieran las manos encima. Eso es contrario a lo que Dios nos manda, precisamente por no entender lo que esa imposición de manos significa, para qué la hacían y qué representa. Junto con eso se dieron otras prácticas muy lamentables que realmente hacían a la iglesia quedar en ridículo ante el mundo, que, como les digo, parecen supersticiones. Hombres que supuestamente soplan las bendiciones de Dios, o hasta cosas muy, muy lamentables. No tienen fundamento bíblico ni precedente histórico. ¿A qué me refiero? Nosotros, cuando veamos alguna práctica nueva, o cuando llega a la iglesia algo nuevo, algo que parece que alguien está entendiendo de la Biblia, tenemos que preguntar, ¿y nuestros hermanos del pasado? ¿Qué pensaban ellos de ese versículo? ¿Qué pensaban ellos de esa práctica? Porque nosotros no somos una iglesia aislada de la historia. La iglesia del Señor ha estado en este mundo, y con tropiezos y levantamientos ha estado desde los apóstoles hasta nosotros. Entonces deberíamos preguntarnos. Bueno, les puedo asegurar que tal práctica no llegó a darse hasta el siglo XX, con una predicadora llamada Catherine Kuhlman, que tenía esa práctica de poner las manos a las personas para que se desmayaran, y después la popularizó el otro televangelista Benny Hinn. Pero hermanos, eso no es bíblico. La imposición de manos
No, no es eso lo que la Biblia enseña. Hubo una imposición de manos particular y especial en la época apostólica, a la cual voy a hacer breve referencia porque no es la de este texto, que tenía que ver con recibir al Espíritu Santo. Nosotros podemos leer en Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes imponían las manos? Los apóstoles. Imponían las manos sobre aquellos que decían creer en la palabra y ellos recibían el Espíritu Santo. Y también dice Hechos 19:6, en el caso de Pablo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. En el caso particular de Samaria, donde se habían convertido, pero ahí no había un apóstol, llamaron, ahí estaba Felipe, cuando Pedro llegó, él, precisamente para que veamos la asociación de esa práctica con los apóstoles, él pudo hacer eso, de imponer las manos a las personas y recibieran el Espíritu Santo. Y ahí es donde sale aquel hombre que había sido mago, Simón, y él le ofrece dinero a los apóstoles y dice, dadme a mí también esa capacidad de que yo, cuando le ponga las manos a alguien, reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo. Y nosotros hoy vamos a tener que decir a veces a muchas de esas prácticas, tu dinero perezca contigo, porque detrás de eso hay una terrible manipulación y andan detrás de lo que las personas pueden dar a las iglesias. Muy triste. Pero bueno, la Biblia no nos deja ciegas, nos habla de que eso es posible. Miren, ese hombre parecía convertido, Simón el mago, del que leemos en los Hechos 8. Y entonces, parecía cristiano, puesto que hasta lo bautizaron, ¿sí? Y después se nota que no, que en su corazón lo que había, como le dijo el apóstol Pedro, y él de amargura, todavía amaba las cosas de este mundo y era un materialista. Pero entonces sí existió en un momento de la iglesia, en su fundación en la época apostólica, la capacidad que tenían los apóstoles de imponer manos para que recibieran el Espíritu Santo. También recordamos entonces que tal práctica no puede estar presente hoy en día porque ya no hay apóstoles en ese sentido. Mucho habíamos hablado de esto, pero un breve recordatorio. La palabra apóstol significa un enviado con una misión. Y si eso es lo que usted quiere decir con apóstol, todavía hay enviados con misiones a muchas partes. Pero el apostolado que representan los 12 apóstoles que establecieron la doctrina, ese cesó con la muerte del último apóstol. Habían 12 apóstoles y el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Ahora, ¿cómo funciona esto del Espíritu Santo? Bueno, la Sagrada Escritura nos dice ahora que es lo permanente. Efesios 1:13 dice, ¿cómo funciona la conversión? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la manera permanente en que alguien recibe el Espíritu Santo. Ya no como en la era apostólica, porque ese don cesó, sino que cada persona que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo es porque ya el Espíritu Santo hizo la obra en él y el sello de Dios está sobre esa persona. Ahora, la imposición de manos a la que se refiere nuestro texto, esto era solamente porque no podía pasar por alto el que aquí dice no imponga las manos, si alguien pudiera tener dudas con respecto a esas prácticas. Pero la imposición de la que habla aquí, que no imponga las manos con ligereza, se refiere al acto solemne por medio del cual se confirma la asignación de un cargo o ministerio formal. Habíamos leído la semana anterior y está muy apropiado volver a ello, lo que ocurrió en número 27 cuando Moisés impone las manos sobre Josué. Y habíamos leído esto en número 27, 16, cuando él le dice, ponga Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. En el 18, y Jehová dijo a Moisés,
toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahora vean qué interesante, ya él tenía lo necesario, porque dice, varón en el cual hay espíritu. Pero en ese momento se va a confirmar. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo. Entonces vemos que desde ahí eso es lo que significa la confirmación solemne de un ministro de Cristo. En Hechos capítulo 6, versículo 6, cuando hubo esa necesidad de colaboración en las obras de misericordia, los apóstoles le dijeron a la iglesia, buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo y de fe. Y traen a 7, que son los primeros 7 diáconos, ya ellos eran llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, y la iglesia los reconoce. Y Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos entonces es, insisto, ese acto solemne de confirmación de un ministerio oficial. Y habíamos leído, ya pasamos por ahí, en 1 Timoteo 4:14, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y aquí es donde vemos que esa frase dar sí parece que está asociada al momento de la consagración. Pero como les decía, es algo que ya la persona tiene. Es decir, Timoteo ya había recibido del Señor lo necesario para ser un ministro. El presbiterio lo que está haciendo es reconocer. El presbiterio es una palabra que significa la reunión de ancianos. La palabra presbítero es anciano en el griego. Entonces, en la reunión de ancianos impusieron las manos de él y cuando dice que te fue dado, ese es el día en el que es dada la confirmación y el título oficial, por decir. Pero ya él los dones los tenía. No se los están impartiendo los dones a él en ese momento, sino que habiendo visto que Dios lo había llamado al servicio y habiéndose confirmado, ahora se le da el cargo de manera oficial. Entonces, si el apóstol nos está diciendo, y vean que esto es algo muy importante, mis estimados hermanos, vean con la solemnidad que lo dice el apóstol, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y no hagas nada con parcialidad. Los prejuicios y la parcialidad manchan algo tan sagrado como es el ministerio. No, hermanos, no puede ser que simplemente un pastor diga así a escogencia de él quién es el que sigue de pastor cuando él se va a retirar. O que imponga, a usted sea diácono y usted sea... No puede funcionar así. No es algo que se hace de esa manera. Se hace en el temor de Dios y con una serie de procedimientos para evitar precisamente imponer las manos con ligereza. Debe haber un examen minucioso. Ya habíamos visto en otro momento que una de las características que debía evitarse en el que iba a ostentar un cargo era no ser un neófito. Esa palabra, neófito. Y les había explicado en ese momento que había una ilustración muy buena cómo esa palabra se utilizaba en el antiguo griego. Y era una planta que usted recién la plantó. Entonces, como recién la plantó, no tiene las raíces bien agarradas todavía. Es neófito. Eso es un neófito. Por eso es fácil trasplantarlo otra vez y trasplantarlo otra vez. Pero cuando usted tiene una planta, los que tengan el jardín sabrán, y ya esa planta se agarró, no es fácil nada más de agarrar y zafarla. Tiene que cavar usted porque tiene raíces profundas. Lo que dice aquí es que el hombre que va a ser un ministro de Dios tiene que ya tener raíces profundas en el Evangelio. No ser movido fácilmente de una o de otra doctrina, sino tiene raíces profundas. El peligro también de los neófitos es que los neófitos suelen tener celo, y comienzan entonces a ellos a estar muy involucrados en el servicio, pero se desaniman que otros no estén involucrados. Y entonces, supongamos que decimos, vamos a evangelizar el sábado.
Y viene un grupo. Y si hay alguien ahí con un celo inapropiado es, ¿y por qué los demás no vienen? El que no es neófito no está en eso. Yo vine y yo quiero ir a evangelizar. Y eso me tiene contento, poder yo ir. No estoy midiendo quiénes vienen y quiénes no. Porque cada uno servirá según el don que Dios le da. Pero lo que quiero decir es, cuando una persona observa demasiado la conducta de los demás, se nota que es un neófito. Una de las cosas importantes es que la persona que va a hacer, a la que se le va a imponer las manos en ese día especial, es una persona que debe anhelar el cargo. Nadie nunca debe recibir este cargo de una manera forzada o como un compromiso inevitable. Tristemente se ha dado así. El pastor es el que le habló a ese otro porque vio en ese, yo creo que usted es el que Dios llamó para esto, y está casi forzando, y la otra persona, por no quedarle mal al pastor o por diversas razones dice que sí, pero él no lo anhela, y la Biblia nos advierte sobre esto. Esa persona debe anhelar el cargo. Ahora, hay una anécdota, porque no quiero dar una mala impresión también. Sí podemos animar a otros que todavía no quieren, y puede Dios usarnos a nosotros para despertar el interés en ellos. En el siglo XVI, cuando la Reforma estaba, ¿verdad?, en su apogeo, en Ginebra había una gran necesidad. Ginebra, en Suiza, se necesitaban hombres de Dios, pero había pocos, y estaba un hombre que se llamó Guillermo Farel. Y de paso venía Juan Calvino, que venía huyendo de Francia, porque en Francia la persecución estaba terrible, y él pasa por Ginebra, pero él no venía a quedarse a Suiza, él iba rumbo a Estrasburgo, él iba a otro lugar. Y cuando Farel le dice, quédese aquí hay gran necesidad, aquí hay mucho trabajo que hacer, se necesitan pastores. Y Juan Calvino le dice, no, hermano, yo no soy para eso. Yo soy un hombre de estudio, a mí lo que me gusta es estar tranquilo y estudiar la Biblia y escribir, estar tranquilo para escribir. ¿Saben qué le respondió Guillermo Farel? Dios maldiga tu descanso y esa paz que usted busca. ¿Cómo habiendo aquí tan grande necesidad usted se va a hacer de los ojos ciegos y se va a ir? Y dice la biografía de ellos que ese día Juan Calvino ni pudo dormir, donde le retumbaban las palabras y él vio que Dios le llamaba. Es decir, esto lo estoy aclarando por lo que dije, que nadie tiene que hacerlo obligado, pero a veces se necesita despertar un poco la necesidad y decirles, hermanos, se necesitan obreros, deje la vagabundería y ese miedo al compromiso, y venga, sírvale al Señor comprometidamente. Bueno, en este caso, gracias al Señor, Él atendió. En nuestra práctica, todos los miembros, siguiendo el modelo bíblico, vean que nosotros vemos en Hechos 6, que se le dijo a la congregación, elegid entre vosotros, ustedes tienen que traer a quienes ustedes ya han comprobado que son. Bueno, la práctica nosotros la tenemos de esta manera. La iglesia, los miembros de la iglesia pueden nominar a quien creen ellos que debe ser un diácono, quien debe ser un anciano. Pero la mejor manera es que lo primero es preguntarle al hermano. No venir y nominarlo sin decirle, sino decirle, hermano, mira que yo lo veo a usted, yo lo nominaría a usted como diácono de nuestra iglesia, como anciano, tal. Si el hermano dice que sí, entonces haga la nominación. Pero después viene un examen de parte de los ancianos para ver si esa nominación es correcta o no, porque puede ser que ese hermano nominó con la mejor intención, pero él no vio cosas que los ancianos ven. Y le dicen, vea, no vemos que este sea el momento para que usted todavía ejerza un ministerio así. Puede decirle que no, o puede ser que diga, sí, vemos que sí. Pero tiene que haber una examinación de la persona. Esto es lo que dice, no imponerla con ligereza. No es decir, lo nominaron hoy y ya en carrera lo vamos a votar y de una vez a poner. Tiene que haber un proceso minucioso de examen. Y ese examen, como ya habíamos pasado por 1 Timoteo 3, nada más lo recuerdo, es un examen de carácter. ¿Cómo es esa persona? Él personalmente, él con su familia, él con los de afuera.
Hay un examen minucioso de su carácter y luego un examen de su conocimiento. Hay gente que habla bien y sabe bastante de la Biblia y expone bien, pero no tienen carácter. Y hay otros que tienen un carácter piadoso, pero no tienen el don. Y si lo ponemos a enseñar y nadie va a entender lo que dice, no estamos haciendo bien. Y hay casos así, mis hermanos, debemos reconocer esto. Hay hermanos que con todo su afán prepararon la predicación y vinieron y la gente dijo amén, pero dijeron, yo no le entendí nada de lo que dijo. No puede ser así porque la Biblia dice apto para enseñar. Y en ese momento habíamos también corregido alguna mala percepción de algunos que piensan que es porque que no se le entiende, porque él sabe tanto que no se le entiende. No, si usted sabe, usted debe poder transmitir su conocimiento. Finalmente, esa persona es traída al escrutinio de otros ancianos. Entonces, nuestra práctica, ya eso es algo particular de esta iglesia, no que la Biblia lo diga, llamamos a ancianos de otras iglesias al día de la examinación del candidato. Pastor Randall recordará, porque no es tan lejos la de él, y él tuvo que sentarse ahí y escuchar las preguntas de los ancianos de los lagos, de mis preguntas, de ver qué respondía. Tenemos que saber cuál es su nivel de conocimiento. Es un examen oral. Y luego, si todo sale bien, si se ve que hay aprobación en esas áreas y se han hecho las averiguaciones, como digo, ustedes lo saben, se llamó al trabajo de él, se visitó su hogar, se consulta, ¿quién es este hombre? ¿Es realmente lo que veo? ¿O será de esos que tienen una vida doble? Finalmente, entonces se convoca a la iglesia para votación. Y la iglesia ha tenido desde la nominación un tiempo para observar. Si en esa asamblea la votación le favorece, pues entonces ya lo único que queda es el día de la ordenación. Y en nuestras iglesias eso es un día de gran gozo, se invita a pastores de iglesias hermanas. Y esos pastores de iglesias hermanas, usualmente personas que estuvieron en el examen, son los que van a venir a imponer las manos. Entonces, ese día es de una solemnidad muy especial. Porque ese día esos hombres están diciendo, este que tenemos aquí arrodillado es un hombre de Dios. Después vamos a tener toda una enseñanza porque viene en el capítulo 6 de lo que es ser un hombre de Dios. Pero eso es lo que están diciendo. Porque si no, no imponga las manos. Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Los ancianos se imponen las manos. Y ven cómo está asociado cuando dice, inmediatamente después de no imponer las manos, dice, ni participes en pecados ajenos. Si usted sabe que esta persona, es decir, si los ancianos saben que esa persona no es apta, sea en carácter o en conocimiento o en algún, y aún así, para no quedar mal, para que no me digan nada, impone las manos, está participando de un grave pecado, que usted podría decir, yo no soy el que soy así, sí, él, pero usted está avalándolo como un ministro de Cristo. Entonces, en ese momento, los pecados ajenos se vuelven propios. Ahora, tomo tiempo, un momentito, para ver que hay algo más. Esto no es solo para los ancianos, ¿o sí? Solo los ancianos se les dice, no participen de pecados ajenos. Claro que estamos viendo la ordenación, claro que estamos viendo el contexto que es, no participen en los pecados de este que usted sabe que no debería ser ordenado. Pero la exhortación como tal es para cada uno de ustedes. Ustedes pueden decir, yo no sé de eso. Sí, usted está participando al callar y al no decir nada y al no hacer nada. No participe de pecados ajenos. Es un balance que solo el Espíritu Santo nos puede dar, porque recuerden que más bien les hablaba la vez anterior de cubrir las cosas con un manto de amor. Bueno, lo que quiero es aclararles, no todo se puede cubrir con un manto de amor. Y más bien a veces el amor es lo que lo lleva a usted y a mí a denunciar lo que no está bien.
Si nosotros cerramos los ojos ante la evidencia de que hay pecados que descalifican, entonces estamos pecando, igual ustedes. Este proceso de la ordenación tiene que llevarse con mucha oración, y en esas oraciones nosotros oramos: Señor, saca a la luz de Dios, que no prevalezca en las tinieblas, que la luz de Dios saque lo que hay en cualquier rincón oscuro ahí. Por eso damos un tiempo también cuando vamos a recibir. Hoy recibimos a don Danilo. Bueno, ¿por qué no lo recibimos inmediatamente cuando llegó o cuando dio el testimonio? Porque estamos orando: Señor, saca a la luz si hay algo por lo cual él no deba ser recibido. Y Dios, les puedo garantizar que Dios ha hecho eso en varias ocasiones. En el caso, ahora que volvemos al tema que tenemos, estos casos se llevan en ayuno, palabra prohibida en muchos lugares hoy en día, pero la Biblia dice que habiendo ayunado les impusieron las manos, dice así en Hechos. Eso es práctica apostólica. La iglesia debe ser bien observadora de las acciones de los que parecen candidatos. Varias veces se nos acercaron personas que ven candidatos y llamamos la atención. Qué bueno que los ven, pero sean cuidadosos. Debe hacerse eso en mucha oración, porque hay quienes llegan a las iglesias con su propia agenda. Ellos quieren algo y andan detrás de algo, y solo Dios nos puede librar de eso. Hermanos, han habido buenas iglesias bíblicas sanas, que después de pasados 10, 20 años, usted ni reconoce aquella iglesia. Y usted dice: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió? Se descuidaron y permitieron que entraran en la iglesia, primero, inconversos como miembros. Y segundo, esos inconversos miembros eligen a inconversos de pastores. ¡Qué espantoso! Que las iglesias tengan pastores inconversos. Es posible. O caer en esos problemas de los que les dije, que el pastor es el que asigna. El pastor no puede hacer eso, no tiene esa capacidad ni derecho de hacerlo. Tiene que traerlo a la iglesia para confirmación. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y vuelvo a preguntar, aunque estamos viendo que es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a un pastor de una iglesia específica, les pregunto: ¿tendrá esto que ver algo con nosotros? ¿Tendrá esto que ver algo con usted? ¿Le estará Dios diciendo a usted: consérvese puro? Porque hoy en día, miren, es muy triste. Ustedes conocen, un momentito solo de comercial. Ustedes saben que tenemos un ministerio que se llama Liberando a los Cautivos. En ese ministerio nosotros ayudamos a personas que están luchando con vicios sexuales, o hundidos en el vicio, o luchando o algo. Pero es un curso para ayudarles en eso, con los principios bíblicos para vencer sobre los pecados sexuales. Hermanos, es espantoso lo siguiente, pero es la realidad que les he dicho antes. Hay personas que vienen y solicitan ayuda y pertenecen a iglesias en las cuales son líderes de jóvenes, el hijo del pastor o el pastor mismo, o servidores en algo, y uno de ellos una vez dijo algo que a mí me deja una gran enseñanza de lo mal que están las cosas. Porque vive en pecado tan grave como lo que leímos ahora. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El cuerpo fue hecho para que fuera morada del Espíritu Santo, y usted, que está hecho a la imagen de Dios, se comienza a comportar como un animal cuando está vencido de los vicios sexuales en particular. Pero alguien dijo lo siguiente: pastor, qué raro que yo no puedo dejar este pecado. Viera a mí Dios cómo me usa en la iglesia. Y yo les pregunto a ustedes: ¿hasta dónde puede llegar el autoengaño? Porque esta persona dice que Dios lo usa mucho en la iglesia. La pregunta es: ¿qué es lo que él cree que es ser usado por Dios?
Y ahí es donde entonces tenemos que humillarnos, iglesia de Dios, y pedirle perdón, porque no hemos sido cuidadosos y hemos participado de esos pecados cuando se ha permitido tal cosa. Entonces sí, gente que está en los liderazgos, pero tienen una vida doble, en secreto viven atados al pecado. Consérvate puro. Pero no solo el hombre de Dios se contamina con el pecado sexual. Aquí dice que no actúe con parcialidad, con prejuicios. Eso ya es contaminado. Falta de honestidad. Cuando un hombre hace lo que le parece conveniente, ya está contaminado de eso. De parcialidad, de prejuicios. Una vez más les digo, los que imponen las manos sobre un nuevo ministro están dando testimonio a la congregación delante de Dios de que este es un hombre de Dios que traerá gloria a Dios al cuidar el rebaño de Cristo, que hará bien a la iglesia. Pero lamentablemente algunos han manchado sus conciencias aceptando cosas que no están bien por conveniencia. La Sagrada Escritura no nos habla, en ninguna parte aparece que un ministro pueda renunciar. Ahora nosotros sabemos que hay conveniencia en ello, que llegará el momento en el que ya no podemos, aunque deseemos, servirle más al Señor. Eso tendrá también que llevarse en oración. En el pasado sí estaba muy bien estipulado. Si ustedes leen lo de los levitas y los sacerdotes, había una edad donde ya dijo, ya, puede seguir sirviendo por aquí, pero ya usted no puede ser más sacerdote. Hasta los 50 años. En el pastorado y en los ministros del nuevo pacto no es así, pero tendremos que pedir la sabiduría del Señor por eso. No hay una receta fácil. Tenemos un pastor como el pastor Albert Martin, que le sirvió al Señor por 46 años de pastor en la iglesia Trinity en New Jersey, y su salud estaba tan quebrantada que él tuvo que decir ya no más, y siguió sirviendo al Señor, pero ya no como pastor porque la salud no se lo permitía. Pero tenemos pastores como el pastor Noble Bater, que tiene 60 años de ser pastor en Puerto Rico, y ahí está. Dios da energías al que quiere darle energías y salud al que quiere darle salud. Dios sabrá por qué. Entonces no hay una regla, pero uno entra al ministerio sin pensar en eso. Yo voy hasta donde Dios me dé fuerzas. Voy a servirle a Cristo. Los ministros deben entender que la labor que realizan es muy sagrada y es de gran dignidad, pero que la pueden contaminar cuando actúan contra su propia conciencia, cuando ceden de las presiones mundanas que se presentarán, hermanos, se presentarán. Viene poquito a poco. Hay mucho más que decir en el texto, pero lo vamos a dejar para de hoy en 8. Pero todos lo cerramos en esto. La iglesia es lo que nosotros hemos venido leyendo. Esto te escribo, dice el apóstol Pablo, para que, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es nuestra casa para hacer lo que nosotros queremos, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa iglesia lo que tiene que reflejar es la belleza de Cristo el Salvador. Para que a alguien le interesen estos temas, tiene que haber pasado algo en su corazón. Y yo pregunto, ¿le interesa a usted un tema como esto? Porque este tema de lo que se habla es de glorificar a Cristo en su iglesia. Y Cristo es glorificado cuando los ministros de Dios son ordenados con esa solemnidad, habiendo sido examinada su fe, su conducta y su conocimiento. ¿Estamos preparados? Estamos orando que el Señor levante ministros, pero ¿estamos preparados? Esto se busca en oración. La iglesia tiene que entrar en clamor y oración y decir, Señor, manda obreros a tu mies. Las iglesias se vuelven indiferentes y frías y no les importa lo que pasa alrededor. Así no es la iglesia de Cristo.
Esta iglesia tiene que esforzarse por seguir levantando la bandera del Evangelio, preocupada por los que se pierden, los que están alrededor, y preocupada por los que están aquí mismos que no son convertidos. Si nosotros nos descuidamos y llegan inconversos, gente que no es verdaderamente nacida de nuevo, a los puestos de diáconos y de ancianos, no inmediatamente, pero es cuestión de tiempo y usted no sabe lo que podrá pasar en esa iglesia. Que Dios nos libre de imposición de manos con ligereza. Que Dios nos libre de participar en pecados y hacernos en esto, dejémoslo ahí. Una iglesia bíblica trata bíblicamente con el pecado. Y eso, lo último que voy a decir es lo que decía ahí. A algunos Dios les va a sacar el pecado antes que vengan al juicio, es decir, a esa examinación. Otros después. Eso que se dice de los ancianos se dice también de cada uno de ustedes y de mí. Hay cosas que Dios va a sacar a la luz a tiempo para que nos arrepintamos, pero hay cosas que parece que nadie se dio cuenta nunca y parece que la persona se salió con la suya. No se engañe, hay un día del juicio. Y en ese día del juicio, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, el evangelio verdadero incluye el juicio. Hay un juicio que viene. ¿Está usted preparado para ese juicio? ¿Está usted preparado si hoy fuera ese día para usted? Acuda al Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios bendito, rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú nos enseñes a valorar tu palabra, porque tú no nos has dejado a oscuras, tú nos has mostrado qué pides tú. Y muchas veces lo hemos ignorado. Perdónanos, Señor. Mira tus iglesias en este país y en el resto del mundo. Ten misericordia de tu pueblo. Que haya un despertar, que haya un reconocimiento de que nos hemos alejado del modelo bíblico y que veamos verdaderas consagraciones. Sabemos que las iglesias no avanzarán más de lo que avancen sus ministros. Por eso pedimos, Señor, danos ministros santos, hombres santos, apartados del mundo y del pecado, hombres que amen a Jesús de verdad y que prediquen su evangelio de verdad. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.